Siendo sincero, no tenía ni idea de cómo enfocar este video, dado que mis corrientes artísticas favoritas son posteriores a los posibles temas para ese video, como los pudieron ser el barroco, un estilo artístico medieval, rococó y otros tantos más. Por lo que después de darle varias vueltas decidí empezar por un hecho histórico que cambió la forma en la que el hombre veía la vida: la peste negra. Y sí, ya sé que estarás pensando, vaya momento para hablar de ese tema en plena pandemia, ¿no? Pues sí, pero tiene su sentido, ya verás. Pese a la creencia popular, la Edad Media estuvo llena de avances tecnológicos, bélicos sobre todo, pero también artísticos, aunque estos por lo general terminan en segundo plano. Debemos tomar en cuenta el panorama mundial, y no solo esa manchita de tierra llamada Europa, pues si nos fijamos en Asia, más concretamente hablando de China, hablamos de lo que pudo ser una revolución industrial, con grandes aportaciones como el papel, la pólvora, incluso la imprenta, aunque esa es un poco más tosca y podríamos decir primitiva a lo que conocimos de Gutenberg. Y entonces, si eran tan listos, ¿por qué nos dominaron el mundo? Muy simple, llegó la peste negra. Como Juan por su casa entró y se llevó cantidad de armas que cierto titán loco se replantearía su carrera. Ese evento de magnitudes bíblicas provocó que mucha gente creyera que el día del juicio había llegado. Tras una lenta recuperación, en cambio a la sociedad como no se había visto antes, provocó una nueva concepción del mundo. Una época que deja a Dios algo más de lado, cambiándolo por un humanismo, dando pie al renacimiento. Un renacimiento ideológico y artístico que quería evitar a toda costa una nueva peste negra, hasta el grado que muchos escritores se referían a la Edad Media como la época de las tinieblas. A pesar de que en el arte renacentista la religión o Dios sigue teniendo un papel bastante importante dentro de las obras, vemos una imagen del hombre más como un protagonista, tomando mayor espacio dentro de las obras. Sin embargo, el tiempo avanza, los gustos cambian y el arte evoluciona. Pasamos del estilo renacentista a un poco más refinado, el barroco, el cual es un movimiento artístico reconocido como uno de los más complejos, que abandona toda aquella serenidad clásica que por otro lado caracterizaba al manierismo y comienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos. Por esa razón, el arte barroco se le considera una tendencia de ostentación y exageración. Recordemos que durante esta época el modelo de gobierno era uno monárquico, y como todo hombre adinerado, uno tiene que darse sus lujos, un caprichito, que si una cena, una mansión, cosas pequeñeces. Tal vez eran las excentricidades que un desayuno ligero, una comida abundante y el Gran Couvert, nombre del banquete de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, se despachaba a las 10 de la noche. Consistía de más de 20 platos: faisán, marisco, sopa, paté con entremeses, pasteles de pollo, pavo, pato, jabalí, venado, tortuga con arroz, verduras, por supuesto los básicos: sardinas, ostras y salmón. Hasta el siglo XVIII los platos eran de metal, de oro o plata en las mesas de los ricos, de peltre en las capas medias, y los pobres no tenían, comían directamente de la olla. Había tenedores, pero solo se utilizaban para servir. Luis XIV y sus invitados comían con las manos. Los cuchillos eran redondeados para que no pudieran servir como armas, y los vasos no se colocaban en la mesa. A los ricos les abastecían de bebida sus lacayos, mientras que los pobres tenían que beber directamente de jarras de barro. Bajo ese contexto es que nace ese nuevo estilo artístico, el rococó. El estilo rococó es originario de Francia y se desarrolla a principios del siglo XVIII durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Ha sido considerado como la culminación del barroco. Sin embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. El rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. Se trata de un estilo aristocrático. Revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado.
armoniza con la vida despreocupada y agradable que la sociedad ansía, y se desentiende de cuestiones religiosas. Es un arte mundano, sin conexión con la religión o con Dios, que trata de temas de la vida diaria. No simboliza nada ni social ni espiritualmente, solo superficialidad. Por todo esto se considera el arte rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia. Desde un punto de vista personal, ese estilo artístico pareciera más como una especie de declaración de intenciones de la época. Mientras la iglesia tenía la fe, los burgueses tenían el dinero. Entonces, ellos se encargaron de remarcar completamente esto. Ese estilo artístico se difundió rápidamente por otros países europeos, sobre todo en Alemania y Austria, y se seguirá desarrollando hasta la llegada del neoclasicismo. El término rococó proviene de la palabra francesa roquet, que se traduce como piedra o jardín de piedras, y coquet, que es concha o cáscara, dependiendo si le preguntas a Google o no. Esos fueron elementos de gran importancia para la ornamentación de interiores. Lo importante en este estilo artístico es la decoración, que es completamente libre y asimétrica. Muestra su predilección por las formas onduladas y irregulares, y predominan los elementos naturales, como las conchas, las piedras marinas y las formas vegetales. En cuanto a la arquitectura, los edificios mantienen un trazado externo simple. Sin embargo, en el interior la decoración se desborda. El rococó impone la acumulación de elementos decorativos, basados en líneas ondulantes y en la asimetría. Alcanza mucha difusión el gusto chino, que había entrado en Europa con las piezas de porcelana, telas o lacas, y que decoraría los salones occidentales con sus temas más representativos. En pintura, los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias pastoriles, las aventuras amorosas y cortesanas. Las composiciones son sensuales, alegres y frescas. Predominan los colores pasteles, suaves y claros. La mujer se convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella y sensual. Curiosamente guarda un parecido con un estilo artístico bastante posterior que trata unos temas bastante similares, y no es otro que el Art Nouveau, el cual tiene como foco principal la naturaleza, el regreso a los orígenes, el protagonismo de la mujer y de los elementos naturales, así como el uso de líneas curvas y elementos que se asemejen a la naturaleza, como las formas de los huesos, colores un poco más vivos. Si bien cada estilo artístico corresponde a su época, no se puede evitar encontrar estas similitudes a pesar de haber tantos años de diferencia.